¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Y hoy estoy aquí entre dos hermanos. Vean qué interesante. Ustedes ya conocen a don Norman Rodríguez, ¿verdad? Chávez, tantas veces ha estado aquí con nosotros en el programa. Tanta gente nos ha traído y hoy nos trae un invitado de lujo, su hermano, don Juan. Don Juan Rodríguez Chávez. Es muy interesante esta historia de la familia Chávez que ustedes, Rodríguez Chávez, que ustedes la conocen y a través del tiempo quienes han vivido aquí toda su vida en San Carlos. Y entonces por eso yo digo, de repente ustedes dicen, a don Norman lo conocemos, pero a don Juan no lo conocemos tanto. Entonces ahora yo les estoy diciendo, ¿cómo es eso? Me dice, bueno, es que desde hace 40 años ya yo no estoy en San Carlos, pero ahora vamos a conocer toda esa parte interesante de esas vivencias de aquel San Carlos antiguo. Yo conozco a don Juan más que todo como filólogo, como especialista en literatura, en todo lo español, y filólogo, entonces hay que tener cuidado hasta como uno habla, ¿verdad, sí, Norman? Delicadísimo el asunto. Don Norman, bueno, bienvenido, gracias por traernos a su hermano. Don Juan, muchísimas gracias, pero vamos a dejar que su hermano lo presente, a ver cómo se expresa, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Claro que sí. Bueno, cuando hicimos este libro y este otro libro de la villa que usted no conoció, los hicimos, y Juan es profesor de filología y entonces él me hacía las correcciones. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Él quería seguirlo perfeccionando más y yo le decía, no, ya está bueno porque él sabe del tema, es especialista. Pero entonces el libro sí salió con algunos defectos a pesar de eso, porque son tantas los detalles que hay que corregir. Mi hermano Juan y Carlos, mi hermano, me daba las fotos. Él tiene más de 2000 fotos de la región, ¿verdad? Entonces Juan era parte del equipo. Espero en Dios que sigamos, todavía estamos en desarrollo del tercer libro, si Dios quiere. Y entonces Juan pues es fundamental para la producción de estos libros y tiene una historia interesantísima de su paso como profesor español que se pensionó en Esparza y allá conoció a don Hernán Elizondo, a muchos personajes de esa región de Esparza y Punta Arenas. Como ya el canal se ha hecho extrarregional, vale la pena traer personajes que nos den también luces sobre lo que pasa en otras regiones. Y bueno, el asunto es que mi hermano Juan es el hermano mayor, entonces es como una referencia que uno siempre tuvo. Bueno, si mi hermano Juan estudió, pues hay que estudiar, porque ya uno va detrás de ellos, ¿verdad? Y entonces la presencia, la figura del hermano mayor es importantísima. Tuvo una gran influencia él en la vida de mi hermano Carlos y en la mía. Juan es como un referente, ¿verdad?, que usábamos nosotros como hermanos para seguir adelante en la vida, especialmente en el plano académico. Sí. Bueno, les voy a recordar por si acaso, ¿verdad? Estos dos libros, que uno es La Villa, que usted no conoció, ajá, es el primer libro que escribió don Norman, y el otro es De la Villa a la Bajura. De la Villa. Estos dos libros son sumamente interesantes y vienen a aparecer en un tiempo en que San Carlos, como todo el país, necesita que la gente recuerde y que deje documentado la historia de sus pueblos. Entonces yo dije, qué bien, porque don Norman en la villa que usted no conoció nos presenta un San Carlos que tiene que ver con su barrio, con sus vivencias, muy en este lado, y este otro de la Villa a la Bajura, entonces sí nos habla de los personajes que están allá en la Bajura, en la planicie, en aquella otra parte que era otro mundo, pero muy relacionado, y que algunos invitados que ha traído don Norman aquí dicen, nosotros vamos a escribir, pero uno que diga de la Bajura a la Villa. Ahora, qué interesante. Yo, don Carlos, el hermano de ustedes, lo conozco desde hace muchos años y siempre he quedado fascinada por la colección de fotografías que él tiene, las cuales nunca hemos tenido como mucho acceso porque él es muy celoso de sus fotografías. Sí. Entonces podemos aprovechar las fotografías a través de los libros. Y ahí está, entonces, don Juan, y me decía don Norman, es que dice mi hermano que me quedó muy bien el primer libro, que como no hay segundo bueno, no haga el segundo, pero vamos a hablar sobre el segundo. Don Juan, bienvenido. Muchas gracias. Ok, nacido, crecido aquí, ¿qué edad tenía usted cuando se fue de aquí? Bueno, era un tiempo de bachillerato, 17 años, digamos que a los 18 años ya viajé a San Pedro, a la universidad.
ya a estudiar y se estudió filología expresamente. Sí, bueno, sí, siempre cuento la historia esa. Si hay una asignatura que a mí me gustaba, era estudios sociales, geografía, la historia. Me encantaba siempre estar viendo mapas, averiguando la población, el tamaño del país, la economía. Y eso quería ir a estudiar a la universidad. Vimos a una amiga de Carmen. Carmen era la que me acompañaba siempre cuando daban las vueltas de la matrícula. Y ella estaba estudiando lo mismo. Y ya me preguntó, ¿y usted qué quiere estudiar? Le digo, eso, exactamente, estudios sociales. Me dice, ¿usted sabe qué es durillo, qué es dificilillo? Y lástima, digo, bueno, entonces no, voy a ir a lo seguro mejor, en ese caso. Y por eso, como el español era muy bonito, a nosotros nos daba español, bueno, dos profesores muy buenos. Una señora, doña Eliet Alfaro, que luego ya se regresó a la abuela, y después don Guillermo Castro, el esposo de Ana Lizano. Don Guillermo era un profesor excepcional, yo digo, era en cuanto a que ya está pensionado, ya no está en el magisterio. Muy bueno, el hombre motivaba con sus lecciones y sus lecturas, la manera como desarrollaba los temas, los diferentes temas del programa, motivaba, hacía que a uno le gustara el español. Y entonces nos preparó bien en ortografía. Por otro lado, a mí siempre me ha gustado leer. Cuando podía, hacía niño, iba a la biblioteca y buscaba libros de Salgari, de Julio Verne. Siempre, y entonces como que eso le facilita a uno un poquito la redacción y un poquito la ortografía. Y yo le digo, entonces como era tan difícil el sociales, pues me fui por el español. Pero siempre me ha seguido gustando los estudios sociales, más que, bueno, parecido al español. Pero no se arrepiente de haber sido por el español. No, de ninguna manera. Cualquiera de los dos, o español o sociales, llevan a la docencia. Y a mí la docencia realmente me gustaba mucho. Me sentía realizado dando lecciones. En alguna oportunidad tenía un poco trabado el trabajo porque no tenía el buen manejo de los estudiantes. Había recibido influencias negativas de la disciplina que había que tener en clase. Tenía que ser una cosa rígida, casi militar. Y un amigo mío que yo creo que usted lo conoce, que es don Alejandro Carvajal, ahí en Esparza, me comenzó a aconsejarme, a orientarme, decir, no, así no, tratarlos a ellos de una manera diferente, a los muchachos. Le hice caso y el mundo me cambió. A partir de ese momento, todo fue así como muy bonito, como muy fácil y me sentí muy bien realizado en la docencia. Creo que era lo mío, trabajar como profesor. Quise mucho a los estudiantes. Todavía los quiero, todavía de vez en cuando ahí aparecen ellos por medio de Facebook recordando esa época. Me estoy como yendo un poquito del tema. No importa, porque yo quería preguntar, no importa, aquí siempre hacemos, ¿verdad? Como un arroz con mango. Claro. Hablamos de todo un poco. Esparza es el lugar a donde usted va a ejercer su profesión cuando sale de la universidad. No, primero trabajé en el Martí, Colegio Martí, porque... en Punta Arenas. Sí, yo estaba revisando, recibiendo la metodología con don Mario Fernández. Don Mario Fernández fue el reformador del español, que es una cosa muy interesante. Todas las materias, todas en general, eran memorísticas. El ser humano no es una bodega, un estañón que le están echando conocimientos, sino hay conexiones neuronales donde el conocimiento a veces se puede hacer con base en estructuras. ¿Cómo memorizo? ¿Cómo ubico un dato? Bueno, en la historia se sabe que el mundo la historia está en dos partes, bueno, depende, pero lo que sucedió después de Cristo y lo que sucedió antes de Cristo. Tener un acomodo de los acontecimientos, por lo menos con ese criterio, ayuda mucho a memorizar datos. Y el español era así como mucha memoria,
pero no había como un desarrollo de conocimientos. Cuando Mario Fernández, él trajo nuevas técnicas para la expresión oral, a uno le daba un miedo tremendo coger un micrófono o dar una lección o hacer una conferencia, porque uno nunca en el colegio lo habían puesto a pasar al frente de la clase. Y entonces don Mario nos preparaba en ese sentido, nos daba mucha expresión oral, expresión escrita, cómo hacer algo diferente de la estructura de las oraciones, sujeto, verbo, complemento directo. Ya formé una oración y eso es una base, que si yo uno varias oraciones formo un párrafo, que si copio varios párrafos relacionados con un tema, ya hice una redacción, cosas como esas. No eran así tan memorísticos, sino que algo racional. Entonces eso me hacía que yo me mantuviera siempre en el tema, desarrollara eso bien, la sintaxis con un nuevo punto de vista. Pero chocábamos con los directores, porque los directores creían en el sistema viejo. Y a veces yo estaba dando las lecciones y llegaba el director a hablar mal de sus libros, de textos de lectura y comentarios. Yo no sé si usted los utilizó, y el otro, las prácticas gramaticales. Pero bueno, se fue avanzando y avanzando, y cuando ya la gente lo aceptó, todo se iba muy fácil, muy bonito. Y eso me gustaba mucho. Siento que en cualquier otro campo, bueno, lo importante es que usted se sienta contento y realizado. En educación me sentí así, entonces fui feliz, sinceramente. Es que usted, a medida que usted va comentando eso, me siento yo como cuando estaba uno en el colegio. Exactamente esa era la circunstancia. Exactamente, bueno, porque uno es de ese tiempo. Entonces, que era tan aburrido, todo aquello de memoria, que hijo de Dios, uno decía. Ya cuando iba al examen, y después ir con un micrófono, presentarse o hablar, era un pánico escénico pavoroso, porque además, la chota tan típica de nosotros los costarricenses, ¿verdad? Entonces uno como que no. De ahí salía cantidad de apodos. Dígame algunos. Sí. Es real. Sí. Y algo peor todavía. Usted, si le faltaba una palabra o le faltaba una coma, y ya le ponían malo. Y había algunos tan estrictos que no, usted no puso la coma aquí, le ponía la X y perdía la pluma. Es una estupidez. No era pavoroso eso. En cambio, nosotros nos decían, bueno, aquí está este texto. Ahora sí, del texto que usted está dando ahí, que busquen sustantivos. Y si quiere que le pongan el género y el número, o que busquen verbos, y ahí entonces pongan en qué tiempo está, pero de ese texto, algo. Bueno. Entonces, muchacho, si tenía la habilidad o conocía bien la conjugación verbal, todo eso, ya él no tenía necesidad de memorizar, era de adquirir esa técnica, ese conocimiento y aplicarlo en cualquier circunstancia. Claro. Eso, claro, ayudó muchísimo al desarrollo de la inteligencia. Antes era la memoria. Antes yo creía, podría ser, que en el sistema educativo la memoria sea un 20%. Es importantísimo saber las tablas. Es muy importante conocer las leyes de ortografía para poderlas aplicar. Claro. Pero hasta ahí. Después aprendemos la sílaba tónica, la aplicamos, y eso llega un momento en que uno se vuelve tan experto que la tilde va a salir automáticamente. Pero yo no me voy a estar aprendiendo 100 palabras que se tildan. ¿Para qué? Mejor aprendo la ley. Claro, pero el leer y de todo le va ayudando a uno mucho a tener una ortografía adecuada. Y yo me imagino que usted es un profesor muy interesante, muy querido por sus alumnos. Tanto es que aquí tenemos una de sus alumnas sentadita ya, que es su esposa. Resulta de que dando clases en el colegio de Esparza, ahí se enamoró de su alumna. Correctísimo, claro. Ajá. Que sí, por su inteligencia, por su belleza. Y después ya yo le fui descubriendo cualidades más importantes. Una excelente madre, mejor esposa. Sí, ¿cuántos hijos tienen? 3. Tenemos 3 hijos. Y se quedó ahí por Esparza, lógico. Sí. Originalmente yo quería trabajar aquí en San Carlos, pero me da vergüencilla y como una cuestión de orgullo decir que ya me gradué en la universidad, ya voy a dar lecciones a San Carlos. Quería prepararme bien, tener esa seguridad que tiene el profesor cuando ya desarrolla cierta experticia para dar lecciones, para no venir a hacer el ridículo.
calculaba yo que con unos 6 años, y usted sabe una cosa, que después descubrí que ser profesor no se hace con 6 años, es decir, con todos los estudios que usted tiene en la universidad y se enfrenta a los estudiantes en la clase, y a los 8 años usted no es profesor. Yo calculo que por lo menos 15 años se necesitan para decir soy profesor. Es tan difícil. Y a los 15 años yo estaba muy amarrado en Esparza. Es correcto, Ya claro que sí. Y entonces ya conocí estudiantes, conocí gente, vivimos en San Ramón para que ella pudiera estudiar y nuestros hijos también. Y entonces ya después como que hicimos una cuevita, digamos. Yo siento que la vida es eso, ¿verdad? Si usted va a un lugar, tiene que ir haciendo cuevas en diferentes partes donde usted llega, el momento en que ya se siente cómodo, después ya le cuesta mucho salir de la cueva. Es algo como el tiempo de los hombres de las cavernas, ¿verdad? Que tal vez de ahí viene esa herencia, y ya nos quedamos en San Ramón. Ahora, ¿qué es la situación? Que nuestros 3 hijos quieren muchísimo a San Ramón, como yo quiero a San Carlos, en la misma proporción, y mi señora también. Entonces, ya para uno se le hace muy difícil ya como volver. Aunque sí le digo una cosa, yo tengo 20 años de estar viniendo aquí constantemente, porque nosotros tenemos un lotecito aquí en Cedral, y entonces nos sentimos muy contentos, muy felices. Aquí venimos a cargar baterías emocionales, y cuando regresamos ya tenemos un ambiente muy diferente. Vean qué interesante. Este primer bloque estamos conociendo a don Juan Rodríguez Chávez. Muchos de ustedes lo conocen de aquel tiempo, cuando él era un niño, jovencito, cuando salió, los años que ha venido. Hay otras personas que tal vez no, pensemos, porque además este canal llega a todo el país y habrá montones de personas que tampoco conocen a los zancaleños, pero bueno, así los van conociendo. Así que esta es en ese primer bloque lo conocemos a él, y ahora después vamos a ir al revés, su infancia aquí en San Carlos. Vamos por un momento y ya regresamos. Bueno, aquí estamos como peces en el agua, o decimos, ¿verdad?, como hormigas en tapa dulce, conociendo un poco de todo. Y de verdad yo, don Juan, lo he conocido más que todo a través del Facebook, y bueno, que me ha hablado Norman, algunas otras personas, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora me doy cuenta que es que no estaba aquí en San Carlos. Pero ya vamos entretejiendo, ¿verdad? Hay muchos de ustedes que de repente dicen, mira, ¿dónde está Juan? Que hizo tal cosa, mira, que hizo tal otra. Entonces, regresemos a esa infancia de ustedes. ¿Eran una familia grande? ¿Cuántos hermanos? 6 hermanos. Los famosos Pel. Pel, correcto. 6 hermanos, ¿cuántos hombres? 4 hombres, 2 mujeres, Carmen y Fanny, las mayores. ¿Usted era el mayor de ellos? No, de los hombres. El mayor de los hombres. Sí. Dice don Norman que usted era una referencia para ellos en cuanto a lo que era los estudios, la persona de empuje. Pero también yo sé que ustedes se peleaban mucho. ¿Cómo es el asunto? Como todos los hermanos antes que nos peleábamos, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo decirle? Tal vez como efectos tal vez naturales de uno, ¿verdad? Como cierta envidia con el hermano. Por ejemplo, yo con quien peleaba más era con mi hermano Rafa, que después lo quise muchísimo. No es que no lo quisiera, no, siempre nos queríamos, nosotros íbamos a jugar juntos, salíamos a la calle así de pequeñitos, agarrados de la mano o con la mano en el hombro, y la gente nos decía, ustedes son gemelos, casi que éramos del mismo tamaño, la diferencia entre los dos era 1 año, y físicamente muy parecidos. Pero de vez en cuando algo que a uno no le gustaba, tal vez uno quería un poquito de intimidad y el otro intervenía, algo pasaba, y entonces comenzamos a discutir, y ya mamá se enojaba y nos regañaba. Pero llegó un momento en que ya paramos, que ya nunca más volvimos a pelear, más bien relaciones especiales. Y Rafa era un ser así como increíble, un físico, una persona muy fuerte, un gran deportista, y le admiré, pero muchísimo, la gran inteligencia que él tenía. Él, para hacer números en matemática, para todo, era muy rápido de mente, y no sé, como él tenía como un don especial para hacer el bien a los demás. Alguna vez con un grupo de amigos estábamos jugando naipe, y yo en eso soy bien tonto para jugarlo,
Y él era extraordinario, él con las cartas como que se las sabía de memoria y él llevaba el control de todos. Le voy a dar una cantidad que en ese entonces era muchísimo dinero. Eran como unos 70 colones, tal vez más. Y comencé a jugar con ellos y a perder, y a perder, y a perder. Y al final me dice, vea, cuando ya terminamos, sí, yo apabullado, había perdido como 70 colones en un tiempo donde un par de zapatos valía 25 colones o un pantalón. Me dice, usted perdió 70 colones, tome, y me los dio. Tenía un control tan bárbaro, tan especial. Era jugador de naipe, jugador de fútbol, rápido, fue gerente del Banco Nacional, desempeñó puestos importantísimos. Luego, yo siento que con Norman, no, como con Norman y con Carlos, yo era como el tamaño, pocos años iba adelante. Con Norman el problema que teníamos es que los mayores, hablando Rodolfo Bustamante, si está, cuando algún día ve el programa, Rodrigo Porras, de Adrián Villalobos, de otros así, Chevis Loría, que era mi gran amigo, y Gerardo Bolaños. A nosotros nos encantaba ir desde Ciudad de Quesada al río Platanar por la represa de Matamoros a pescar barbudillos o zabaletes, y a veces ya tarde de la noche, entonces lo que se sacaba se cocinaba ahí mismo y tratábamos de hacer café. Y Norman y los gemelos Porras, los pequeñitos, querían ir con nosotros, y Chevis con un hermano Gerardo, y nosotros los pleitos eran para devolverlos. ¿Cómo costaba? Era cosa tan tremenda. Y ellos sí se enojaban y venían con sus resentimientos. No sé si Carlos también, pero Carlos creo que era un poquito ya más adulto, pero pleitos así como... No, pero es que antes solo los hermanos peleaban. Yo ahora les estaba contando que nosotros éramos 6 hermanos y a veces era tal el pleito que mi mamá decía, mátense afuera de la casa, porque ya aquí adentro no vayan a matarse afuera, porque verdaderamente, ¿verdad? Los hermanos de antes del asunto era como en serio, ¿verdad? Mamá tenía una botella de agua bendita de Cartago a la par de la mesa principal, porque la hora de la comida eran pleitos seguros. Y por la rivalidad normal que hay entre los hermanos, ¿verdad? Y entonces esa botella de agua bendita estuvo hasta que se casó el último, ¿verdad?, de la familia, porque... ¿No? Era para controlar. Era para que... Yo creo, no, que también en parte eso era que nosotros queríamos ser como el papá de ustedes, ¿verdad?, como muy estrictos, y ustedes a sublevarse. Una rebeldía. Oiga, y es que se las traía, ¿verdad? ¿Cómo era que hasta un nombre tenía? Sí, un zapatero muy famoso que me puso Peste, porque ella era una peste para él. Llegaba yo al taller a verlo trabajar, y entonces yo comenzaba a meter las manos aquí y allá, ¿verdad?, y a enredarle las tachuelas de un lado para el otro, y al final que esto es una peste completa, y alguien se dio cuenta que había dicho eso y se corrió la bola en el barrio. Entonces me decían Peste, porque era que a donde llegaba había problemas. Travieso. Hiperactivo. Pero una hiperactividad grandísima, y sin embargo yo siento que mamá como que le tenía como un gran aprecio, como que tal vez era el menor y entonces era que había que protegerlo, pero sí, él tenía ese gran problema, ¿verdad? Muy hiperactivo, igual en la escuela, ¿verdad? ¿No? En la escuela, claro, y en el colegio. Y ahora, después de viejo, tengo que escribir para poder estarme quieto, tengo que estar escribiendo. Y Juan, por dicha, Juan me corrige los trabajos, ¿qué tal que no, verdad? Oiga, y dice don Norman, ahora un día es que hicimos un programa con los guías y scouts, que su mamá decidió no meterlo porque es que podía seguro deshacer las pilas de le daba miedo. Scouts. Sí, le daba miedo. Porque que siempre hay dentro del grupo, bueno, son caracteres muy diferentes y cada cual hace lo que sea. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que don Norman decía cuando escribió los libros que de verdad están preciosos. A mí esos 2 libros me encantan. Y yo creo que todos debemos de tener esos libros en la biblioteca de nuestra casa. Es parte de la historia de nosotros. Y lógicamente la corrección está perfecta. O sea, muy bien. Ahí le metió mano un buen filólogo, ¿verdad? Y que cuando usted, bueno, el primero, lindísimo, ¿verdad? La villa que usted no conoció. ¿A qué cosa? Vamos a ponérselo aquí para que ustedes vean, tengan la orientación.
Ese libro es gordito, es muy interesante. Lo hizo también que a usted le pareció El hijo perfecto de don Norman, ¿verdad? Y le dijo, no más hijos, quédese con ese único, ¿verdad? Pero después su hermano se puso a travesear, como dice que no puede estar tranquilo, y se hizo este otro libro. Usted también se lo corrigió. ¿Y qué dijo usted cuando ese libro estaba listo? No, es correcto. Ubiquémonos con el Quijote, un momentito. Cuando el Quijote, Cervantes escribió 1500, no lo ubico, si era 1605, 1505, bueno, en una época, una fecha determinada, terminó el Quijote y en el libro ofreció dar una segunda parte. Pasaban los años y no aparecía la segunda parte del Quijote. Entonces a un señor se le ocurrió hacer él la segunda parte, ya que Cervantes no lo hacía, él la hizo. Y eso le enfureció a don Miguel. Y puso al Quijote en la segunda parte a tratar de poner a su rival en su lugar. Y dentro de las cosas que hacía es que don Quijote se encontró con el otro personaje que hacía el papel de Quijote, no recuerdo si fue con ese o más bien con el autor, y le reclamó eso. Y le dijo, bueno, yo tenía marcado que con la segunda parte yo iba a llegar a determinado sitio. Ahora voy a cambiar ese rumbo para demostrar que usted no era el verdadero Quijote o el verdadero autor, y yo sí. Pero a la gente no le gustó el libro. De ahí salió, creo, la expresión esa: nunca segundas partes fueron buenas. Lo que pasa es que, viéndolo bien después, en realidad esto no es una segunda parte, tal vez uno podría tomarlo así, sino un libro aparte de la historia, habrá un libro más de historia. Pero sí, yo le decía a Norman que este primer libro estaba bastante bueno, pero lo que pasa es que él tuvo la habilidad de hacer lo siguiente. En la primera parte era la historia de él, la historia de todos los del barrio. Él no tuvo que investigar nada ni ir a ninguna fuente. La fuente es la memoria de él, la memoria histórica, y comenzar a escribir de lo que se estaba acordando. Mientras que en este otro libro sí buscó fuentes muy buenas, fuentes informativas, que por dicha tuvo esa habilidad, esa iluminación de buscar gente que tenía muy buenos conocimientos, como Genaro Rojas, como don Víctor Julio, ¿verdad? Don Víctor Julio. El primo de nosotros, Gerardo Chávez. Gerardo es un superhéroe, un tipo que bárbaro, admirable, es un verdadero Chávez. Usted sabe que el origen de los Chávez es en Cristóbal Chávez, un gran historiador. De ahí venimos nosotros, que como que a uno le gusta estar yendo de un lugar a otro, como estar abriendo nuevos caminos. Gerardo lo que hizo en ese río y esos trabajos tan extraordinarios desde muy joven es asombroso, vale la pena que se conociera. Y tiene algo que si la gente cuando lea el libro le dé una gran importancia, que es el relato de ese muchacho que en la fortuna vivió, pero muy, muy, muy al 100%, las erupciones del volcán, que fue cuando el volcán antes era cerro, a partir de ese momento ya se convirtió en volcán. Qué cosa más extraordinaria, qué bien logró Norman captar esa historia y ponerla aquí en el papel. Entonces, como que son circunstancias diferentes las que motivaron el libro. En cambio, yo pienso que como el Quijote sí hubo una segunda parte, eran los mismos personajes, el mismo tema, el mismo Sancho. Lo único es que tal vez en la primera parte del Quijote uno encontraba a un Sancho un poco quijotizado, porque él estaba muy ilusionado con las tonterías de Don Quijote, sus locuras, que no son locuras en realidad. Y en la segunda parte, Sancho como que deja un poco el realismo. Más bien en la primera parte es que él tenía cierto realismo. En la segunda parte él le dice a Don Quijote: salgamos, vamos por el mundo. Como que ya se estaba comenzando a quijotizar. Y al final, cuando ya la obra estaba terminando, él le dice:
le rogaba que se fueran por el mundo. Y Don Quijote le decía, no, no, Sancho, yo estaba loco. Yo ahora estoy enfermo, ya yo no vamos a salir más. Y Sancho rogando, vamos a hacer, yo seré el pastor tal y usted va a ser tal otro personaje. Entonces, en el libro ese son los mismos personajes, nada más que hay un cruce de funciones. Ya cuando la obra va a terminar, Sancho está quijotizado y Don Quijote está sanchificado. Entonces, uno recupera la realidad de la vida y el otro se va por el idealismo. Le decía que lo que está pasando con Don Quijote no es que él estuviera loco, es un personaje simbólico. Si Don Quijote estuviera loco, los bomberos voluntarios y los miembros de la Cruz Roja estarían locos también, o la persona que da la vida por los demás, o los soldados que van a la guerra para pelear por la patria. Siempre tiene que haber gente que se desvele por los demás, un sacerdote, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, seres como esos que transforman el mundo, Juan Pablo II, serían Quijotes y estarían locos, ¿no? Y la gente los admira. Es decir, siempre tiene que haber gente idealista que luche por los demás. Y bueno, pero esa es la tesis del Quijote. Son personajes diferentes, los mismos personajes, nada más que hay un cruce de temas. Probablemente la gente estaba un poquito cansada de esa temática, que las aventuras como que ya perdieron cierto interés. En cambio, yo siento que con Norman aquí esto es diferente, como que yo me había equivocado al juzgarlo hablándole de segundas partes, y más bien fue algo distinto, porque él recurrió a fuentes, y yo fuentes distintas, diversas, y yo siempre le he dicho a Norman que esto es bueno hacerlo, aunque la gente no lo compre, aunque la gente no lo lea, aunque la gente no lo valore, porque no sabemos dentro de 2 siglos que la gente necesite investigar algo. Y aquí tenemos muy pocos libros de historia. La mayoría, bueno, hay algunos, pero para lo grande que es el cantón, para lo reciente que es, hay mucha historia que se va a perder por falta de voluntad de escribir. Y ojalá apareciera un tercer libro y ojalá otras personas se pusieran a escribir. Claro, esa es una de las cosas que definitivamente tenemos que hablar. Oigan, yo me quedé impresionada con eso del Quijote, porque uno pasa por el colegio y pasa por la universidad y se leyó el Quijote todo, pero nunca lo vi con la perspectiva que me la acaba de decir el profe, ¿verdad? Me acaba de dar una lección ahora, de verdad. Son personajes, porque uno está obligado a estudiar y porque está obligado a esto, entonces nunca le encuentra el sentido ni el sabor. Y yo estoy segura que si ahora uno ahora leyendo el Quijote le tiene mucho más sabor que en aquel entonces, y más con lo que usted nos acaba de decir. O sea, se ve que de verdad a usted le gusta la docencia y lo hace muy bien. Entonces, ¿a usted también le dieron una lección o ya le habían dado esa lección? Me la dieron, sinceramente me la dieron ahora, muy clarita, muy interesante. ¿Verdad? Y entonces tenemos ese segundo libro, habla, o sea, no van hasta de un tercero. Yo sé que viene un tercero, ¿y sobre qué es ese tercero? Cuéntenos. Bueno, doña Angelita, ya tenemos como un 25%. Pero... dame un chancecito sí, claro. para intervenir con algo. Norman es tan Chávez, por decirlo de alguna manera, que alguna vez se le ocurrió hacer una excursión por los cerros por allá, por San José de la Montaña, siguiendo, y yo con un amigo siguieron el camino, ¿verdad? No pudieron... Un trillo era así, se perdió. Y bueno, hay alrededor cómo hasta donde llegó, allá por donde está el volcán Poás, cómo caminando pasaba por los pastos de Navajuela, esos que le partían las rodillas, llegó a Venecia, pero cuando estaba por el volcán Poás se acordó que él tenía que llegar a la universidad a hacer un examen o matricularse. A matricularme era. A matricularse, Norman. Qué fatal, sí. Cómo de Venecia venirse un bus rápidamente, coger el bus para San José, casi con 3 días de no dormir, ¿verdad? Algo increíble. Fue y se matriculó y llegó a la casa. Un amigo lo terminó de llegar a la casa y como 3 días después se despertó
Una de las tantas locura. cosas que... No, no es locura, no. Entonces el carácter, la manera de ser, ahí se retrata el cuerpo entero, ¿verdad? De pronto apareció en México y se vino con un máster en suelos. Y se trajo una mexicana también. También. A una hermana mía se le ocurrió comprar un acordeón. Nosotros no hacíamos nada de música. Y él solito comenzó a sacar notas y notas. De pronto el hombre imitando a Lencho, ¿verdad? Bueno es. Y logró un ambiente muy bonito. Había gente que le encantaba que llegara Norman con el acordeón. Era feliz. Sí, Norman es un personaje... Oiga, eso del acordeón, yo siempre estoy pulseando y no hay forma que traiga el acordeón. Lo escuché solo en el cumpleaños de Don Chico Garza. Don Chico, no, es que me da mucha pena. Con todos los hijos, cada uno con su instrumento, logran unas piezas tan bonitas. Ahora sí, Norman, usted tenía un tema. Ahora sí, ¿cuál es el tercer libro? Bueno, mejor vámonos por un momentito, vamos a hacer ese cortecito, ¿verdad? Y regresamos con el tema del tercer libro. Estamos hablando aquí de que estos son temas tan interesantes que necesitamos un montón de programas para poder hablar definitivamente de tantas peripecias, de tantas maneras de vivir, de tantas vivencias. Y entrémosle a lo del tercer libro. ¿Ese tercer libro sobre qué es? Usted dice que tiene el 25% ya hecho. Bueno, sí, porque tengo algunos relatos personales de cómo era que en los años 70 la juventud, a muchos de la juventud nos daba por irnos de aventuras. Y tengo una que fue con Carlos Alberto Castro Pérez, Cabeto, un compañero de colegio. Nos fuimos para Playas del Coco, según nosotros, pero estando en Liberia, dormimos ahí en una tienda de campaña en Liberia, en una plaza, y dijimos, bueno, pero ¿por qué no vamos a ver Managua? ¿Cómo fue que quedó Managua después del terremoto? Un año después, o sea, en diciembre del 73 fue que decidimos hacerlo, y ese viaje fue con 80 colones, de los cuales 40 colones eran para el salvoconducto. Entonces, con 40 colones yo y Carlos Alberto, que ya trabajaba, tenía un poco más de dinero, ahí pero muy ajustados nos fuimos al RAI hasta Managua, ¿verdad? Entonces fue un viaje llenísimo de experiencias. Yo quisiera que todo el mundo lo haga porque es tan formativo ese tipo de detalles, de experiencias. Y entonces ese viaje ida y vuelta, decidí escribirlo y se lo mandé a Juan para que me le hiciera ahí todas las modificaciones y todas las correcciones. Ese viaje eso está incluido, es un viaje muy largo pero interesantísimo. Y luego otro viaje que tenemos acá a las minas de azufre del Parque Nacional Juan Castro Blanco, y de ahí nos fuimos entre selva hasta el volcán Poás, ¿verdad? Que fueron horas de horas increíbles, de unas perdidas terribles, y de ahí estando en los Bajos del Toro, después de caminar 24 horas, descubrí que no podía parar porque se me había olvidado que al siguiente día tenía la matrícula en la universidad, y fue una locura. Entonces tuvimos que seguir, no pudimos dormir ni nada, y llegar a Venecia a las 5 de la mañana, toda la noche caminando. Y ahí tomamos un autobús y me vine a la casa, como a las 7 de la mañana ya estaba en la casa, y le pedí plata a mamá para ir a matricularme, ya papá había muerto, y fui a San José, a San Pedro Montes de Oca. De la parada al centro de recreación ya tenía ciertos malestares. Cuando terminé la matrícula no podía caminar, tenía que arrastrarme, así era algo tremendo. Me vengo a la parada de San Carlos después de muchas peripecias, duermo todo el autobús, llego a la casa y me acuesto, y duré 24 horas durmiendo. Eran 2 días de no dormir y no había descanso, no era parejo, ¿no? La caminata. Esas historias están ahí, todos los detalles que hubo intermedios, que fue interesantísimo. Uno de los detalles es que pasamos muy cerquita de un avión que cayó en el año 43, ahí por la cuenca del río Barroso, por el volcán Viejo, ¿verdad? Que es un volcán que está detrás de estos volcanes, de acá, del Poás y del Congo, o el Porvenir, perdón, del Porvenir y el Platanar. Y
este viaje nos permitió eso, darnos cuenta de ese accidente, y Juan es un investigador de detalles. Entonces le digo, Juan, ese avión fue en el 41, y entonces se dedicó Juan a buscar ahí las referencias, y resulta que en ese avión murió don Rufino Quesada, que era un comerciante y ganadero, el papá de Melania Quesada. Doña Melania es madre de es una familia grande que hizo con don Carlos Chávez en Ciudad Quesada, una familia muy conocida, y ese señor nos dimos cuenta que solo un gringo se salvó en el accidente. El avión iba cargado de queso, y el gringo se salvó poniéndose los zapatos de trabajo que llevaba don Rufino, el que murió, don Rufino Quesada. Ese avión todavía están las latas ahí. Para llegar ahí pues no es cosa fácil, pero le digo, pasamos por ahí cerquita, y el avión era el TI-45, por decirles un detalle interesante. Y me dice doña Melania que ella fue con 13 años, o sea, los que murieron ahí mismo fueron sepultados, y doña Melania cuando tuvo 13 años fue a que le dieran los huesos del papá para ya enterrarlo en un cementerio formal. Este tipo de detalles es, por ejemplo, que el gringo sobrevivió, pero se montañó, dice la gente. O sea, duró tantos días sin ver seres humanos que cuando vio a uno se asustó y se fue corriendo por la montaña. Les costó mucho encontrarlo, lleno de barba y todo, porque había sobrevivido con el queso que llevaba el avión. Iba cargado de queso, y el avión iba para San José, y realmente le faltaba poco ya para caer al rumbo de Sarchí, aquella parte alta. Por poquito no se estrella, pero estaba nublado. Eso es un detalle, ahí se puso en esas vivencias. Tenemos también, quiero pedirle a don Uber Rojas, don Uber quiere que le publiquemos una historia del deporte en San Carlos. No es tan grande. Él me había dicho que por favor le escribiera, que él me da todo el material. Voy a pedirle que más bien nos metamos en este libro. Y hay una serie de relatos que en los libros anteriores eliminamos. Entonces la idea es incluirlos ahora. Y me decían mis hijos, bueno papi, ¿cómo se va a llamar? Y yo no sé, démosle chance a que todos los relatos, yo lo hago al revés. Normalmente un escritor tiene muy clarito qué es lo que quiere y cómo lo va a desmenuzar y qué va a rematar. Y no, vamos a dejarlo así queditito, porque así me pasó con este último. Y un día le digo, Juan, ¿qué te parece si le ponemos de la Villa a la Bajura? Ah, no, sí, me parece bien, me dijo Juan. Y entonces se llama de la Villa a la Bajura, la criatura. Yo soy el papá del libro, pero Juan es el padrino. Tío. Sí, el tío completo. De verdad que hay tanto que hablar, pero tal vez como estos últimos minutitos que nos quedan, usted estaba diciendo, Juan, acerca de la necesidad de recopilar todas estas historias, todas estas vivencias. Y es que realmente hasta en los últimos años empieza a surgir, porque bueno, teníamos un don Jesús Hidalgo, alguna gente que había escrito algo, pero en los últimos años ya aparece don Chico Galde con su libro, y don Alejandro Romero con el de él, don Norman con el de él. O sea, personas que de repente están contándonos la historia, y eso que digamos que don Norman es una persona más joven, ya don Chico Galdi tiene 91 años y ya va por su segundo libro también, y son personas que cuando nos dejen, igual que cuando nos toque a nosotros irnos, pues si no dejamos las cosas escritas, ¿cómo las va a conocer la gente, verdad? Y San Carlos es riquísimo. Imagínese usted, por ejemplo, Ciudad de Quesada. Ciudad de Quesada es un distrito. Porvenir, Sucre, Colón, La Abundancia, caseríos de ese distrito son parte de Ciudad de Quesada. Pero digamos lo que uno conoce como Ciudad de Quesada, aquí la ciudad, no sé cuántos barrios tendrá, tal vez 100. Cada barrio tiene su historia, tiene un formador. Por ejemplo, San Martín, yo recuerdo cuando don Tista Quiroz comenzó que era como una especie de potrero, a lotearlo, y comenzó la gente a llegar, qué cantidades de cosas. A Colón el lote lo vendía él, era regalado. La cuestión es que la gente... A Colón el lote. San Martín tiene mucha historia. Ahí casi que para cada barrio bien puede aparecer un libro. Norman no tiene el monopolio aquí de la escritura y de los libros, y todo lo contrario. Para nosotros sería una gran cosa, como sancarleños que somos, que el montón de gente se pusiera a escribir.
Ahora, ¿qué problema hay? Don Hernán, mi compañero de trabajo, don Hernán Elizondo, tuvo la gran suerte de que don Pepe era muy amigo de él. Alguna vez le revisó sus poemas y vio que era la calidad que don Hernán tenía para escribir. Y muy probablemente a raíz de eso, cuando él obtuvo el premio Aquileo J en 64, creo que fue, con Memorias de un Pobre Diablo, la editorial Costa Rica se lo imprimió. Lástima que no es con todo el mundo, que cuando se han hecho ciertos certámenes, algunas personas han dicho que ellos le ponían un sellito especial al bolso donde iban los apuntes, y cuando se lo devolvían el sellito estaba, o sea, ni siquiera los habían visto los libros. Sí, como que hay ciertas personas que tienen más... Sí, más como en todo, ¿verdad? Sí. Esa es una lástima, porque imprimir, o sea, editar un libro es sumamente dificultoso, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros sabemos que este libro que está haciendo su hermano, aunque los vendiera todos, no están ni siquiera recuperando los costos, porque él no tiene un financiamiento de, no sé, de algo ahí, sino que sale de su propio peculio. Si viviera eso, se arruinaría. Se hace por el cariño que se le tiene al pueblo, pero no, como un negocio no es un negocio. Ni siquiera buscar renombre ni nada de eso, porque esto no, como que no trasciende tanto. Pero sí, eso, que si la municipalidad destinara un presupuesto para ayudarle a la gente de cada barrio a que pongan la historia de su barrio, porque dentro de 200 años esa historia va a ser muy importante. Alguien buscará investigar. Yo he visto libros así muy importantes de escritores europeos que les gusta mucho eso, esa historia. Bueno, tal acontecimiento ocurrió en tal época, voy a ir a investigar a las bibliotecas, y ahí le sacan un montón de periódicos y le sacan libros, muchas referencias para ver cómo llega a lo que está buscándose. Yo siento que aquí hay poco, muy poco, eso que usted está diciendo, pero son libros un poco más literarios, sí tienen referencias históricas importantes, pero faltan más. ¿Cuándo se formó San Martín? ¿Quiénes fueron sus primeros habitantes? Y los distritos, cada distrito tiene su historia, cada distrito debería tener su libro. Siento que culturalmente ha habido un descuido en ese sentido. Bueno, eso ya empezamos empujando, vamos a ver, ¿verdad? Don Rolando Molina. Don Rolando me contó que está escribiendo un libro sobre 50 personajes, creo que son 50 personajes de la fundación de Ciudad Quesada. Él ya lo tiene y estuvo tratando de que se lo financiaran, y hablamos con la municipalidad y no, hace como 2 años. Vamos a ver, porque es que realmente necesitamos gente con un sentido diferente de lo que es la cultura, ese apoyo, ¿verdad? Claro, él lo tiene, él dice, pero ¿quién? ¿Verdad? Estuvimos hablando con la UNED y también con la UTN, a la postre. Es que hay que darle el empujón, ¿verdad? Claro. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Cuándo vuelve, don Juan? Pero nos promete volver. ¿Aquí? Más bien, es un honor. Con mucho gusto, más bien encantadísimo. Y es que se nos terminó el tiempo, pero yo quiero agradecerle que haya venido, qué dicha, porque solo así, a través de ustedes, podemos conocer lo que es realmente nuestra historia y las vivencias. Y óigame, ¿cómo aprendimos hoy? O sea, hoy tuvimos una lección de Quijote. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Con mucho gusto. A ustedes, más bien, muy amables. Y yo nunca esperaba, la primera vez que estoy frente a las cámaras y venciendo el miedo. Pero no. ¿Cuánta gente desearía tener este privilegio? Muchas gracias a ustedes, mamá. Claro, no, y es que, ¿verdad? Esto es así, una charla, Don Norman, más bien yo digo, yo temo, el día que yo venga, ya don Norman esté sentado aquí dirigiendo el programa, porque ya cómo se la juega. Don Norman, muchísimas gracias. A la orden. Mire, Angelita, perdón el atrevimiento, claro, para decirle a la gente que puede adquirir este libro ahora también en las farmacias Lizano. Son 5 farmacias, también en la canasta básica, en la librería estudiante, en los principales supermercados de Ciudad Quesada, en los barrios, en todos los barrios tenemos libros, también en carnicerías, o lo pueden ver en la ferretería La Central, en la talabartería La Ranita, al frente donde estaban los bomberos, talabartería La Ranita, fotocopiadoras, en la zapatería Susi, en fin, en la soda La Esperanza, ahí con la macha Marlene Montoya. En fin, hay muchos lugares de venta del libro, de los 2 libros. Entonces,
los invito a que los lean y Dios mediante, en algún momento vamos a ver si sacamos un tercer libro, Dios quiera. Y entonces por aquí estaremos, doña Angelita, molestándola ahí para la difusión. No me molesta, más bien me trae mucha gente y aquí vamos a seguir disfrutando. Así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.